¡Hey! ¡Hola! El video de hoy está patrocinado por mis panas de CyberGhost VPN, servicio el cual tiene 3 beneficios. El primero es que encripta tu información personal mientras navegas por internet, para que así por más que aceptes cookies o estés en páginas de dudosa procedencia, no te llegue una notificación de tu banco diciendo que te vaciaron la cuenta. ¡Regrésenme mi dinero! Luego el segundo es que protege tus dispositivos cuando te conectas a Wi-Fi públicos como el del aeropuerto, el del Starbucks o el de la casa de tu ex, por lo que a los hackers les será imposible saber tus contraseñas y tu ubicación. Y el tercero es que se acabaron los mensajes apestosos de este contenido no está disponible en tu país tercermundista, ya que gracias a CyberGhost VPN podrás ver todo el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que es el más extenso de todos, vivas donde vivas, o contratar Spotify Premium desde el país en donde esté más barato. Y ojo, con una sola suscripción podrás disfrutar de todos estos beneficios en hasta 7 dispositivos simultáneos, o sea en tu PC Windows, en la Mac de tu hermana, en el Android de tu papá, en el iPhone de tu mamá, en la Smart TV de la sala y hasta en tu nueva Xbox Series X edición Deadpool y Wolverine con traseros en los mandos. Necesito uno de esos. Y aguado porque en caso de que contrates CyberGhost VPN pero no te agrade el servicio, tranquilo porque tendrás hasta 45 días para solicitar tu devolución, pero te aseguro que no será necesario ya que más de 38 millones de pelotudos la han puntuado con 5 estrellas en el portal Trustpilot, así que si se suscriben con el link de la descripción, su primera mensualidad será de tan solo 2.03 euros y aparte obtendrán 4 meses de regalo, por lo que como le dijeron a Vivi, ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Epic Games sabe por dónde llegarme para que vuelva a jugar Lego Fortnite, ya que anunciaron la llegada de nuevos sets de Marvel como las oficinas del Daily Bugle de Jonah Jameson, el amigable vecindario de Spider-Man donde podría estar la tienda del señor del mar visto en Homecoming, y por último las instalaciones del proyecto Arma X, o sea laboratorio de investigación donde le injertaron adamantium a Wolverine, pero si acaso querían más. También ya está disponible la skin de la armadura Mark 45 de Iron Man, mientras que la cabeza de hamburguesa le quitó su lugar a Johnny Blaze como Ghost Rider, así que tú comenta qué skin prefieres, la de Iron Man o la de Rubius, o la de Gref aunque se parezca más a Neil Ojeda que al propio Gref. El Instituto de Tecnología de la India se acaba de ganar el amor de los fans de Marvel, ya que en una de las preguntas del examen de ingeniería le pidieron a los estudiantes aplicar ciencia a la escena del Capitán América levantando el martillo de Thor, específicamente preguntando cuál es la tensión del mango del martillo teniendo en cuenta que tiene un diámetro de 5 octavos de pulgada, así como calcular la tensión de la cabeza del martillo y del mango mientras se mueve de una zona elástica a una zona plástica. Y sí, al igual que Deadpool no entendí ni madres, pero los profesores de este instituto tienen mi respeto. No te entendí ni madres. Warner ha cancelado oficialmente la película live action de Ben 10, o sea el mocoso al que le cayó un dispositivo del cielo llamado Omnitrix, el cual le permite transformarse en diferentes especies alienígenas para salvar el mundo, y esto debido a que a Warner se le pasó el tiempo y sus derechos cinematográficos vencieron, o sea exactamente igual que como le pasó a Universal con Hulk y Namor, y al haber pasado años sin haber hecho ni una sola película sobre estos brutos, sus derechos vencieron y regresaron con papá, o sea Marvel, noticia a la cual el productor Steve Richards reaccionó diciendo que está abierto a renegociar los derechos, a buscar nuevos inversionistas y dio esperanza de que podrían hacer un revival de la serie animada, la cual terminó en el episodio 52 perteneciente a la temporada 4 con Ben derrotando al infeliz de Driscoll. ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti. Tras la actriz Amanda Stander, quien interpretó a Mei Aosha en la serie de Acolyte de Star Wars, decir en una entrevista que su objetivo con esta serie era hacer enojar a hombres blancos, pues al parecer Disney no aprendió la lección en decirle a sus actores que por el bien de sus películas y series no se metan en temas polémicos, ya que en el caso de Agatha All Along, que por cierto ya se estrena en unas cuantas horas, cuando le preguntaron a la actriz sobre El amor de mi vida Plaza qué piensa acerca de los comentarios diciendo que esta es la serie más gay de Marvel Studios hasta el momento, dijo que por ella es mejor que sea así, que de hecho esa es la razón por la que se apuntó, mientras que en cuanto al actor Joe Law, cuando le preguntaron qué piensa acerca de las reacciones negativas que generó su personaje, empezó diciendo que se siente orgulloso de ser el tercer actor abiertamente gay en interpretar a un personaje gay en el UCM, y en cuanto a los primeros dos se refiere a Tessa Thompson como Valkyria y a Brianna Hildebrand como Negasonic Teenage Warhead. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Pero luego dijo que le parece incongruente por parte de los fans que primero pidan a un personaje fiel a los cómics, pero ya que lo tienen ahora se quejen de que es demasiado gay y extravagante. Y ojo, la verdad no sé qué cómics haya leído Joe Locke sobre Wiccan, porque de que es gay, pero ya de ahí aparecer un tiranosaurio brazos cortos cada que se emociona o se asusta, eso no tiene absolutamente nada de fiel al Wiccan de los cómics. Así que para quienes tengan dudas sobre si ver esta serie o no se preocupe porque en el canal tendrán resumen de cada episodio, así
como análisis, curiosidades y referencias, por lo que estarán 100% al día. Listo, ya están al día. Disney Plus anunció que este año lanzarán su segundo canal en vivo en su plataforma. El primero fue el de ABC News, donde transmiten noticias y eventos en vivo, pero el segundo, llamado Hits and Heroes, transmitirá películas de Marvel, películas de Star Wars y películas de Disney las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto en gran parte es debido a que a plataformas como Pluto TV y Tubi les ha ido muy bien con este formato, por lo que poco a poco el streaming se está convirtiendo en televisión por cable, pero más caro, ya que si quieres ver todo necesitas contratar como 10 plataformas diferentes, o sea que lo único que cambió es que ahora puedes ver televisión por internet en vez de por antena o satélite. El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él. Oficialmente han confirmado que el personaje Batman recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood la próxima semana, convirtiéndose en el primer superhéroe en recibir este homenaje, y de momento no está confirmado si alguno de los actores que ha interpretado a este cerdo será quien ponga sus manos, o si será el propio presidente de DC, Jim Lee, ya que los creadores del personaje Bo Kane y Bill Finger ya están fríos, mientras que Michael Keaton por su parte es el único actor que ha interpretado a Batman en tener su propia estrella, así que pongan en los comentarios qué superhéroe creen que debe ser el siguiente en recibir este homenaje. Y ahora sí, la noticia estelar. La insider que filtró con exactitud más del 80% de la trama de Spider-Man No Way Home asegura que varios personajes que ya murieron en el UCM estarán de regreso a modo de reinicio suave tanto para Avengers Doomsday, como para Secret Wars, como para la próxima saga del UCM cuyo título aún se desconoce, dejando en claro que esos personajes llegarán para quedarse e interactuar con los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y esto debido a que tras la fusión de ramificaciones que veremos en Secret Wars, ahora muchas dimensiones serán una sola, entre las cuales seguramente tendremos Tierra 616, la dimensión de los X-Men vista en la escena postcréditos de The Marvels, y tal vez hasta Tierra 688 del Sonyverso, aunque eso sí, no especificó qué personajes regresarán, pero teniendo en cuenta que dijo personajes que ya murieron, todo indica que entre ellos tendremos a un nuevo Iron Man, probablemente también a un nuevo Capitán América quien pronto morirá de anciano, también a una nueva Black Widow, a un nuevo Quicksilver y probablemente hasta a un nuevo Black Panther, aunque personalmente me parece que la razón por la que se sacaron de la manga a su hijo T'Challa en Wakanda Forever fue para que nadie sustituya ni ensucie el legado de Chadwick Boseman. Güey, ya. La cuestión es que como sería un poco forzado que solamente héroes estén de regreso, seguramente también regresarán villanos como Hela, Malekith, Loki, Gore el carnicero de dioses y hasta el propio Thanos, fusión la cual también podría ser aprovechada para corregir personajes decepcionantes como Kang el Conquistador, Taskmaster, y diría que Ultron, pero de él ya está confirmado su regreso para la serie Vision Quest, y de hecho esta teoría tiene sentido ya que según insiders de confianza, Robert Downey Jr. no repetirá su papel como Doctor Doom después de Secret Wars, sino será exclusivo para Avengers Doomsday y Secret Wars, pero después de ahí el personaje será recasteado para ser el nuevo Doctor Doom del UCM, y si acaso querían más, como esta fusión también será aprovechada para traer a personajes que no existían en el UCM como los Cuatro Fantásticos y los Mutantes, también podrían hacer lo mismo con Norman Osborn, Doctor Octopus el Lagarto, Venom y en resumen personajes cuyos derechos le pertenecen a Sony, así que si de por sí fue épico ver a decenas de héroes romperse el hocico con Thanos en Infinity War y Endgame, imagínense ahora teniendo a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos de su lado, y de una película de Avengers contra X-Men mejor ni hablamos porque si no se me chorrea la tanga. Se me está chorreando la tanga. Así que ustedes pongan en los comentarios qué actores les gustaría que interpreten a las nuevas versiones de los Avengers, y digo nuevas entre comillas porque la mayoría de los personajes seguirán siendo interpretados por los mismos actores, o sea Elizabeth Olsen como Wanda, Tom Holland como Spider-Man y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange bla bla bla, actores los cuales deben ser relativamente jóvenes ya que interpretarán a estos personajes mínimo por otros 10 años, por lo que elíjanlos con cuidado. Piensa lo que dirás muy cuidadosamente. Porque tal vez no te guste. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Recuerden que con el link de la descripción podrán suscribirse a CyberGhost VPN por tan solo 2.03 euros y aparte obtener 4 meses gratis. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Jesucristo, UserTP, Jeremy Paitan, Idom19, 2069, Welly98, Crypto que dice, Killer, para tus próximas predicciones ahora sí apostaré. ¡Ya el dinero! Y Seferino García que dice, Killer, ¿para cuándo el Instagram de tu hermana? No, yo no puedo creer, la reputa madre. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro y nos vemos a la próxima.